Proyecto 40. Marchas desquician el Distrito Federal. Conmemoran el aniversario del halconazo. Aprueban método para debate energético en el Senado. Es el método más adecuado por la integralidad y particularidad que tiene este modelo energético. Comisión investigadora de la línea 12 del metro da a conocer su informe preliminar. Se considera una omisión no haberlo considerado en el manual de mantenimiento ni haber analizado el fenómeno oportunamente. Concluye visita de Estado a España el presidente Enrique Peña Nieto. Así como España está cambiando para superar sus desafíos, México también se está transformando para pasar de un bajo crecimiento inercial a una nueva etapa de desarrollo acelerado. Seguridad en Brasil lista para enfrentar protestas durante Mundial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Raimundo Riva Palacio. Ana María, ¿cómo estás, Ray? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buen día. Me estás mirando con unos vísperas ojos. de la apertura del Mundial de Fútbol. No empecemos con eso. Habiendo tantas notas políticas, me echas a perder el cafecito. Todo tiene que ver con la política, con la sociedad, con el deporte, ¿todo? Con la religión. Todo tiene que ver con eso. El fútbol es una religión. El fútbol. No, ya empezamos. El fútbol es una religión y Brasil es una nota interesante en todos los sentidos, ¿verdad? Y ayer el presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray le responden al expresidente Lula. No nos queremos dar por aludidos, pero bueno. Sí, el presidente Peña Nieto le dice: Sereno Moreno, Sereno Moreno. Digamos, esta es la traducción real de lo que quiso decir el presidente de la República. Sereno Moreno, si no es para tanto, a la respuesta, una respuesta muy institucional, muy interesante, un 1-2 del secretario de Hacienda, y muy fáctica, dando los datos fácticos, factuales, y el presidente Peña Nieto diciendo: yo no voy a pelear, hombre, no es mi liga. Además, a ti hasta te traemos para que vengas aquí a la cruzada contra el ANO y hasta te hagamos una pequeña comisión para darte un poco de ánimo ahora que estás tan delicado, porque el presidente Lula, el expresidente Lula, en un foro el viernes pasado en Porto Alegre, dijo, esta es, digamos, la parte toral que motiva la reacción. Dijo: yo no sé por qué les están tan emocionados con México si en todos los indicadores Brasil está mejor que México. Ahora, dijo mentiras y dijo verdades, pero el contexto de este discurso, de esta respuesta que dio Lula en este foro en Porto Alegre, tiene que ver con que en el contexto que criticó mucho la cobertura de la prensa extranjera en Brasil, porque están tundiéndole con todo a su protegida, la presidenta Dilma Rousseff, por el desastre que tienen en la organización de la Copa del Mundo. Dijo: es que aquí los corresponsales extranjeros están todo el tiempo en Río de Janeiro, no van a ningún lado, están escribiendo cosas muy superficiales y en cambio a México, vean nada más. El desastre que hay, según él. Dice, nosotros estamos mejor. Y vean cómo tratan a México, vean cómo tienen enamorado al mundo. Y entonces, este es el contexto en el cual se dio, pero pues qué mal, digamos, matiz y qué forma tan, un exabrupto contra México por un asunto de índole doméstica. Que es poco común y poco frecuente en Lula. Bueno, ¿de qué tamaño está viendo cómo su protegida se está hundiendo políticamente? Porque además todo esto se conjuga con el contexto de las elecciones presidenciales en octubre, donde Lula se juega, Dilma Rousseff se juega la reelección y Lula también se juega el padrinazgo político de la presidenta de Brasil. Y es un proyecto al final, ¿no? Es un proyecto que cada vez tiene menos adeptos entre su propio partido, que es otro de los puntos relevantes de esta piel tan delicada, tan delgada, que expresó de manera muy extraña, si es cierto, Paco, el expresidente Lula, que estos temas están ocupando, la respuesta de Lula tiene
pues 35% del PAI en dos momentos. El primer tema, 23% del PAI que nos proporciona la agencia Intellitel, tiene que ver con esta petición del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a las fuerzas federales, es PGR, Secretaría de Defensa, Secretaría de la Marina y el CISEN, para que contribuyan con la seguridad en la Ciudad de México. Es extraordinario en el sentido que en otros estados esto hubiera sido tema, pero en la Ciudad de México, con la insistencia que han tenido de que la situación de seguridad está bajo control y que es una inseguridad que tiene que ver más con el crimen común, narcomenudeo, esto es como una aceptación tácita de que algo no está funcionando. Ahora, ¿cómo van a actuar las fuerzas federales? De dos maneras. Uno es en operativos tácticos, que tiene mucho que ver con con las fronteras en la zona metropolitana. Es decir, hay una operación aquí también muy coordinada con varios estados, particularmente con el Estado de México. Y también tiene que ver con el intercambio de inteligencia dentro de la ciudad, porque realmente aspectos de crimen organizado únicamente con inteligencia, con trabajo de inteligencia, en el entendido que es el acopio de información para tomar decisiones, es la única manera de poderle controlar y neutralizar. Ahora, la forma en que está comunicado es más como preventivo, ¿no? Es preventivo. Que es por eso la parte de inteligencia juega un papel relevante, porque no son los operativos tácticos la parte sólida de esta propuesta, sino el intercambio de información. Y las críticas que pudieran surgir en contra de Miguel Ángel Mancera son equivocadas, y les voy a decir por qué. Este tipo, el tipo de violencia que se está viviendo en la Ciudad de México es violencia que inherentemente está vinculado con organizaciones o con contactos fuera de la Ciudad de México. O sea, forzosamente el gobierno federal va a tener información de lo que está sucediendo en Jalisco, lo que está sucediendo en Michoacán, que está impactando. Entonces, por eso el tema de la inteligencia. Ahora, el segundo tema, con 19% de los impactos, termina la gira del presidente Peña Nieto en España. Hace un discurso muy elogioso sobre la tradición española. Desde Madrid le manda sus besitos a los partidos, dice, pues han ido avanzando. Es un elogio a los partidos por haber trabajado tanto en la parte de las reformas estructurales, y es ahí también donde da su respuesta al expresidente Lula, de la cual vamos a hablar en unos momentos más, porque el tercer tema, que tiene 16% de los impactos, es el segundo golpe al expresidente Lula. Uno le dice serénese, y el secretario de Hacienda, que tiene 16% de los impactos, da los datos duros, lo que tú dices, Paco, los datos factuales a lo que está diciendo Lula, es decir, su cajita verificadora de datos para decir, le está creciendo la nariz, señor Lula. Pero es interesante porque simplemente están sugiriendo que no es un tema de opinión. Exactamente. Es un tema de números. No es lo que usted opina. Porque es un tema de datos. Son datos duros. ¿No? Dice Lula, indicadores, pues aquí están los indicadores. El cuarto tema, con 15%, es ya las comisiones que estaban viendo la discusión de la ley secundaria de la reforma energética. Después de más de 10 horas, llegan a un punto de acuerdo, pero ¿qué crees, Ana María? No es sobre el fondo, es sobre la forma, es sobre el método, y vemos con enorme alegría cómo los senadores pues ya tienen su calendario y afortunadamente no van a perderse la inauguración del Mundial de Fútbol ni el primer juego contra México. Este es un gran avance, en el Senado. Lo que está haciendo referencia es aquí mi colega Raimundo Riva Palacio, es que yo casi que hice una apuesta de que la reforma energética no se aprobaba en junio con todo esto. Entonces, pues a lo mejor me equivoqué, Raimundo Riva Palacio, no creo, ¿eh? No tenemos detalles de cómo fue el método, pero hay fuentes bien enteradas, nos dicen que vieron el calendario del Mundial de Fútbol y dijeron, ¿cómo nos acomodamos? Porque el PRD tuvo una ocurrencia maravillosa que quería que las discusiones se televisaran en cadena nacional. Yo ya me imagino cuando Gobernación le habla a la televisión, oye, ¿podrías tú abrir el canal, tu canal nacional? ¿Cuánto tiempo? Pues una cadena nacional que sabemos que va a empezar como a las 11 de la mañana. ¿Y no sabes a qué hora va a acabar. ¿Quién sabe si termina hoy o si termina mañana? Perfecto, perfecto. No, siempre está el canal del Congreso. ¿Qué necesidad? Pero no es suficiente para el PRD en este... Claro, ¿qué son estrategias de
estrategias legislativas, ¿no? O sea, no es un disparate, es una estrategia. No, son los filibusteros en el Congreso de Estados Unidos. No son disparates, son estrategias parlamentarias que te llevan a tratar de alargar los tiempos para tus propósitos de negociación, de descarrilamiento. Lo que pasa es que es muy chistoso, por eso nos reímos tanto, porque aquí el pretexto es el Mundial de Fútbol, pero recuerda a Mark Rubio, me parece, que estuvo 36 horas hablando en el Congreso de Estados Unidos en una estrategia de filibusterismo parlamentario. Pero en este caso sería... No pidieron transmitirlo. Por el canal del Congreso local. Bueno, pues sí es pan, ¿no? Allá. Sí, pero... Bueno, tenemos esto, que ya tenemos método, y la próxima semana tenemos deliberaciones. Vamos a hablar sobre esto más adelante. Que en formas, nada más una pequeña nota, me recordó un poco al Parlamento británico. O sea, por primera vez los vi bromeando, sarcasmos, ¿no? Ya estás empezando a alucinar un poquito. No, es cierto. Perdón, era una pequeña nota. No, hasta ahora sí le van a estar tomándose su tecito y comiéndose sus scones, ¿verdad? Tecito. 14% de los impactos. El Banco Mundial difundió ayer ya su índice global de perspectiva económica, donde hacen una reducción en todo el mundo de las perspectivas económicas, y dice que son varios los factores que incidieron en esto, como el clima, las nevadas en Estados Unidos. Ucrania. ¿Por qué nos debe de interesar Ucrania? Porque ya nos pegó. En las nevadas y Ucrania son los factores por los cuales el Banco Mundial dice todos los países para abajo. En el caso particular mexicano, establece su perspectiva de crecimiento en 2.3% para este año, que son 0.4 décimas de punto más bajo que lo que está estableciendo la Secretaría de Hacienda. Y dice el Banco Mundial que van a mejorar las perspectivas el próximo año, y para el 2016 se establece el crecimiento en México en 4%. Y apenas decirles que también dijo el Banco Mundial que iba a mejorar las perspectivas económicas este año. Pero son cosas que suceden. ¿Quién se hubiera imaginado Ucrania? Y peor que eso es el clima. El clima, sí. Porque afectó toda la cadena alimentaria. Sí. Y también el otro factor importante que aquí lo hemos señalado es que ya las compras, los inventarios de energía, pues ya son para temporada cálida, ya no son para invierno. Entonces se reducen las facturas energéticas. ¿En dónde? Porque dicen, oye, pero el hemisferio sur es invierno. Sí, pero realmente donde están las economías que te mueven todo este tipo de indicadores están en el hemisferio norte, donde las temporadas del año, las estaciones del año sí coinciden. Y el número queda en el rango menor del Banco de México, 2.3. Exactamente, en esta variable que tiene el Banco de México. Y el último tema, con 13% de los impactos, lo vimos rápidamente en este resumen, que fue ayer en el 43 aniversario del Jueves de Corpus, la última represión de un gobierno contra una manifestación, directamente contra una manifestación pacífica estudiantil. 10 de junio de 1971 se conmemoró como cada año, nada más que aquí también, como cada año desde hace ya bastantes años, grupos anarquistas que no responden a ninguno de los grupos que conmemoran, o los grupos institucionales que normalmente están en las protestas en las calles, pues volvieron a hacer desmanes, a hacer varios destrozos. Por supuesto, el comercio en el centro de la Ciudad de México cerró, ¿verdad? También las autoridades del gobierno del Distrito Federal, normalmente para este tipo de manifestaciones, como ya saben que los grupos anarquistas van a salir y que lo único que hacen son destrozos, dijeron, ¿saben qué? Pasen por alto esta tarde. Y se fueron nada más, subrayo, y con esto termino, hicieron una estación y se fueron los grupos anarquistas durante un buen tiempo para atacar el edificio del PRI del Distrito Federal. ¿Sabes qué? No sé si o es que ya ha bajado un poco el nivel de violencia de estos grupos o ya nos acostumbramos. Y te preguntaba fuera del aire si en otras partes de México está el tema de los anarcos. No, bajó. La violencia ayer sí fue muy inferior
a otros eventos, pero también... Pero por controles, ¿no? También. Pues, Por controles y también por los grupos que están involucrados, ¿no? El 1 de diciembre del 2012 vimos grupos de anarquistas, que había grupos de anarquistas como los de ayer, pero había otro tipo de grupos de otra naturaleza. Estos grupos de otra naturaleza, y lo coloco entre comillas, no han estado actuando desde el 1 de diciembre del 2012, donde sí fue un enfrentamiento con las fuerzas federales y del Distrito Federal sumamente importantes, pero también, si recordamos los videos sobre cómo estaban organizados y cómo se movilizaban, pues vemos que son grupos entrenados. Y los grupos de ayer son grupos de jóvenes espontáneos y no son grupos entrenados. Sí, entonces sí ha bajado. Sí ha bajado. Yo no dije que haya bajado. Me extendí tanto para decir que los que estaban ayer no son los que están y los que generan la violencia más intensa. Okay. A mí ya me empieza a preocupar lo que está generando el término anarco, ¿no? Porque el movimiento anarquista es muy digno, muy liberal. Y con estas protestas, pues lo están socialmente lo están desacreditando como concepto. Sí, ¿no? Claro. Y se vuelve, porque eso lo estamos viendo en mi taller de seguridad nacional, o sea, ¿cómo lo consideras desde un contexto de seguridad nacional? ¿Como un movimiento social o como un movimiento que tiene tintes de vínculos internacionales que están tratando de Pero sí estaría bien recuperar y reflexionar un poco lo que es el anarquismo. Buena suerte. No, bueno, buena suerte. No, es que sí hay definiciones teóricas y precisiones ideológicas y de posicionamientos políticos. Pues sí. ¿No? Grupos anarquistas no es simplemente un grupo antisistémico que sale a la calle a hacer destrozos. Exacto. De ninguna manera, ¿no? Pero el anarquismo ya tiene está tomando grandes contribuciones al liberalismo actual. Ideológicamente. Yo sé, pero ya creo que esa discusión no está perdida. Vámonos a las portadas rápidamente. Yo lo que me parece interesante en las portadas del día de hoy, que la titular es casi la misma en todas, pero por ejemplo en el Universal, donde habla sobre Valdef en combate conjunto al crimen, y claro, ahí tienen a Shakira y están haciendo recuentos de lo que está pasando en Brasil en este momento. Yo quiero ir hacia abajo y hay una fotografía muy interesante. Venezuela derriba otro avión, que creo que hay que retomarlo. Es un avión con placas, con matrícula de Estados Unidos, pero que había salido del aeropuerto de Mérida, y esto lo está investigando la PGR. Es un recordatorio, ahí está la fotografía. Esto es un recordatorio de que pues, es un tema que... De que nos deben una explicación por un lado, exacto, y por el otro qué es lo que está sucediendo con este tipo de aeronaves, ¿no? Y que está sucediendo en el aeropuerto de Mérida. Raimundo, porque estos aviones están saliendo de ese aeropuerto. ¿El otro también salió de Mérida? Creo que sí. Yo no me acuerdo de lo sí, pero bueno. No, de la Ciudad de México, ¿no? No. O de Toluca. De Querétaro tenía. De Querétaro, perdón, claro. Querétaro. Había sido de algún lugar del centro del país. Bueno, pero nos quedamos con... Tenemos ya un DC-9 de hace casi 10 años que sí venía por Mérida y cayó, que era del Cártel del Pacífico. Pero era un DC-9, ¿eh? Este es un avioncito. Es un avión de turbina como y el entonces otro. vi todas esas interrogantes de quiénes están involucrados en Venezuela. Sale el Cártel de los Soles, que podría estar involucrado, los generales venezolanos. Lo que sí, como dices, lo que se necesita es saber. Sí. O sea, no es de que de dónde salió, sino qué es lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo. Esa está en la portada Universal. ¿Qué otras portadas quieren resaltar ustedes? Interesante del Universal también, nada más en la parte de abajo, este comparativo que hace de diferentes instituciones, Banco Mundial, Banxico, Secretaría de Hacienda, porque es útil simplemente las predicciones, las proyecciones de crecimiento económico de México. Sí, está muy bueno eso. Sí, está muy interesante. Yo creo que un tema que es gran tema en la prensa de los Estados Unidos, lo tenemos en portada en el New York Times y en el Washington Post, como el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados fue derrotado en una primaria, en una elección primaria, ya rumbo a la búsqueda de la reelección, por un miembro del Tea Party, que es la extrema derecha del Partido Republicano. Pero hay que decirlo por qué. En parte por su posición favorable ante una reforma migratoria en Estados Unidos.
Entonces eso también nos da a entender que cómo viene este proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? Y esto es elecciones de este año, en donde, pues ahí está la mesa de debate si van a aprobar una reforma migratoria o no. Entonces, si ves que un político a este nivel está perdiendo ante los extremos de la derecha extrema en Estados Unidos, pues muy pocos políticos le van a entrar, por lo menos republicanos, a votar a favor de una reforma migratoria. No es una regla, pero en principio en una primaria defines temas, es decir, en la interior del partido defines temas y luego tomas posición. Exacto. Aquí es interesante porque lo derrotaron desde la primaria, donde se están definiendo los temas. Es espantoso. Ajá, es una derrota, como dice el Washington Post, al establecimiento republicano en Estados Unidos. De ese tamaño es el líder, es como en una elección primaria, el presidente de la Cámara de Diputados es derrotado aquí. Y de la radicalización del público americano. Y la posibilidad de que el Senado y la Cámara Baja estén en manos de los republicanos es altísimo, lo que nos lleva a pensar que no va a haber reforma migratoria en Estados Unidos durante esta segunda administración. No. Con los demócratas, pero bueno, Vámonos, nos vamos a ir a un corte, pero antes les vamos a dar a conocer un adelanto de nuestra compañera Jania Nobel, que nos tiene preparado en el informativo de esta noche. ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? México se encuentra en un punto de inflexión que determinará el éxito económico para las próximas décadas. Por eso el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas convocó a funcionarios, académicos y analistas para participar en el simposio Evolución a través de las reformas, donde quieren discutir diversos temas. Entre ellos, México a 20 años del TLC, también de cara al mundo, perspectivas económicas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vaya, qué preguntas tan complicadas. Así que en este evento participarán también el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Tyler Cowen, nombrado por la revista The Economist como el economista de la década, y también nuestros colaboradores, compañeros como Ana María Salazar. Ana María, ya te escucharemos, Ricardo Rafael, entre muchísimos. Las reflexiones y todo sobre el tema a las 8 en punto. Hagamos costumbre, acá las espero. Embarazos en adolescentes. Más de 20,000 niñas dan a luz todos los días. 70,000 muertes al año por complicaciones durante el embarazo y el parto. Se registran más de 3 millones de abortos inseguros al año. El dato útil para comentar en el café. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Soy el peor esquizofrénico paranoico del mundo. No vayan a prisión. Es aterrador. Estaba horrorizado. Nunca había visto algo así. Maldición, voy a pasar el resto de mi vida aquí. Detrás de las prisiones. Estreno 15 de junio, 21 a 30 horas. Proyecto 40. La boda de los Borgia. Una farsa. Una parodia. Un escándalo. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. A México también lo vamos a mover por mar. Por eso se modernizaron y ampliaron los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, en el que se logró la meta de mover más de 2 millones de contenedores, ampliar el comercio con el mundo, promover inversiones y, por supuesto, crear más empleos bien pagados. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Sabes lo que tienes que hacer con esto? Es para tener hijos, no solo para divertirte. Cómete una taza de té. Cinema 40, miércoles 15 horas. Todos guardamos secretos. Bienvenidos al Refugio de los Conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. Alberto Barranco y Cinta Francescoli te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. No todos se divierten en los circos. No son 3 tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde.
Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Conocer la noticia del día es bueno. Conocerla un día antes es mejor. Cuando eres periodista, pues sabes qué está pasando y ves las perspectivas. La mía de 8 es legisladores y el bullying. Al peje lo atendieron con el Seguro Popular. México invade Michoacán. Para sentir que somos potencia, ¿no? Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Puede ser la mía, no la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. México y Brasil no compiten para ver quién logra cambios más benéficos. De esta manera, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a las declaraciones del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, cuando dijo que los indicadores económicos de nuestro país son inferiores a los de la nación sudamericana. Peña Nieto señaló que México decidió enfrentar grandes retos para crecer, así como lo hace Brasil. Creo que cada país, a su debido tiempo, ha impulsado cambios y reformas estructurales precisamente para promover su desarrollo. México ha asumido decisiones propias de transformación y de cambio, precisamente que deparen un camino de desarrollo para el país. Respetamos la ruta y el camino que Brasil por igual ha seguido y que seguro estoy ha sido referente en los casos de éxito de las medidas adoptadas por otros países. Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también habló sobre el tema. Videgaray aseguró que el país tiene indicadores financieros mucho más robustos que Brasil en aspectos como la inflación y las tasas de interés. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¡Y tómala! ¡Tómala! Yo digo que la primera pregunta es, ¿debería de haber respondido presidencia? Tú dices sí. Yo digo que sí, porque estaba ya creciendo en la prensa en México. O sea, la prensa mexicana fue como lentita en avanzar en este tema. Aquí lo platicamos el lunes. Porque viene desde el domingo. Bueno, desde el viernes. El viernes. Se difunde realmente el domingo, porque es cuando se coloca ya toda la discusión en el portal del país, que fue la organización periodística que organizó este foro en Porto Alegre. Aquí nadie estaba tocando el tema en la prensa. Aquí sí mencionábamos de que Lula había hecho algunas cosas que, despeinado. Que no eran correctas y que era muy insólita la manera como se le había lanzado a México, ¿verdad? Teniendo inclusive, y aquí lo comentamos, que su gran programa del combate a la pobreza, al hambre, pues era un programa diseñado por un mexicano, Santiago Levy, y que estaba muy inspirado en el programa de oportunidades, este programa de política social mexicana, y que Levy había ido, eso no lo dijimos, iban regularmente a Brasil. Levy es vicepresidente hoy en día del Banco Interamericano de Desarrollo, iba a Brasil a exponer, y que Lula había ahí tomado muchas de las ideas para este plan, que ha sido muy exitoso en Brasil. Entonces, lo comentamos, pero la prensa no realmente estaba, no sé en dónde estaba, no sé si estaba en el Chicharito, no sé en dónde estaba, están pero en Brasil, la prensa estaba enamorada con la visita al rey Juan Carlos. Entonces, estábamos en la monarquía, así como en Estados Unidos la dinastía Kennedy es lo más cercano que tenían a la monarquía, pues aquí... A la aristocracia. Pues aquí como que el rey Juan Carlos somos uno mismo, ¿no? Para algunos. Entonces estábamos enamorados de la visita a España con el rey Juan Carlos, y hasta ayer la prensa en México ya empezó a decir, oigan, no están reaccionando, oigan, esto es lo que dijo Lula, oigan, esto está sucediendo, empezó a crecer. Y este gobierno, que es muy rápido en sus reacciones, pues sale con este 1-2 que yo mencioné hace unos momentos, me pareció muy interesante. El presidente no se despeina porque no es el rey que él debe de pelear, no es su tema. Pero va el secretario de Hacienda y le dice, óigame, señor Lula, usted no ha hecho bien sus comparaciones, no se enoje, porque el que se enoje va a perder. Como Lula en este momento sí debe estar tratando de recortar las pérdidas, porque estoy absolutamente convencido que el presidente Lula, o el expresidente Lula, pues realmente
no hubiera querido que tuviera este tipo de reacción, porque tiene una buena relación con los mexicanos. Pero además que subraya las deficiencias de lo que está pasando en Brasil. Pues que ese es el tema. Y tú lo has venido diciendo, bueno, si hubieran hecho las cosas bien, pues no habría críticas. Al contrario, la presidenta Rousseff estaría capitalizando la gran organización del Mundial de Brasil. Y fue el tono tan irrespetuoso, o sea, enojado, de que, porque había formas de haber contestado esa pregunta, haber comentado diciendo, si hay diferencias, somos economías diferentes, todos tenemos, o sea, un poco lo que hizo Videgaray. Es inusual por varias razones. Uno, porque se alula. O sea, el negociador, el sindicalista, el que nunca pierde las formas, pierde las formas, ¿no? Sí. Dos, México, ¿qué tiene que ver con lo que le está pasando a Brasil? ¿No? Es decir... Claro. Que no construyó, ¿verdad? Y tres, que yo creo que sí fue un fin de semana particularmente estresante para la administración de Dilma Rousseff. Es decir, tú... Y eso que ni han iniciado el Mundial. Hasta el lunes, en principio, no iba a la inauguración, puede que sí vaya. Estaba encima la huelga de transporte. Jennifer López podría no haber ido, ya confirmó en la mañana que sí va, o por lo menos se aclaró o sea, que sí el fue... seguro sí le va a pagar nada. Era un asunto de contrato, lo dijo ayer Juan Pablo, ¿no? Que bueno, habían hecho unos acuerdos y ahora ya no estaban pagando, pues porque tenían que estar construyendo gradas de emergencia porque no las terminaron a tiempo, entonces estaban destinando dinero, recursos para artistas a otro lado, pero salvo lo que pase terrible. Salvo lo que pase después, yo creo que podría haber sido uno de los peores fines de semana en términos de la crítica a la organización del Mundial y pasa durante ese fin de semana. Sí, porque estaba vigente la huelga del Metro de Sao Paulo, que vamos, se levantó, pero siguen las negociaciones. O sea, hoy se va a definir si se van nuevamente a huelga o no. Van a dar todo. A un gobernante siempre le va a ir mal, o un exgobernante en este caso, cuando trata de compararse con otros países. Ya ves que México con el tema de seguridad decía, no estamos tan mal, está peor Venezuela o está peor Brasil, o sea, y regresaban los venezolanos y los brasileños a ver México. Entonces, sí siempre va a ser mala estrategia comparar un país con otro, porque va a haber reacciones, forzosamente va a haber reacciones de otro país. Y esta nota que comentamos del PIU, la que rescataste en tu artículo, circuló muchísimo toda esa semana en prensa internacional sobre cómo se sienten los brasileños. Entonces yo siento que fue, si no pasó otra cosa, pudo haber sido de los peores fines de semana para Lula. Bueno, para Dilma Rousseff. Pero para Lula como proyecto. Bueno, porque además es su protegida. Es su proyecto. ¿Verdad? Entonces Lula inclusive estuvo coqueteando con ir a esta elección presidencial y competir. Se da cuenta que su salud, porque él salió de un cáncer, pues tampoco le da, y como que era mucho desgaste, pues mejor que vaya su protegida en una extensión de lo que ha sido su gobierno. En una extensión no porque sea un títere, sino porque es un proyecto político. Sacó el sindicalista que siempre lleva dentro, ¿no? Al final de cuentas. No, porque si recuerdan, o sea, después en su cuarta elección es cuando se va al centro, cuando se pone traje, cuando su partido considera que los ha traicionado. Pero este era como el Lula de la primera, segunda elección. Sí, claro, el líder minero metalúrgico. Ese Lula existe también. Oigan, vámonos al Senado inglés, según Papá Montes, en donde en medio de una serie de acusaciones... Sí, vámonos a Westminster. Fue aprobado el método de discusión de la legislación secundaria en materia energética. Solamente es el método, veamos. En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron por mayoría de votos el dictamen que establece el método para discutir las leyes secundarias en materia energética. El debate, que se prolongó durante varias horas, desechó las casi 30 reservas de los senadores del PRD y PT. Los perredistas pedían discutir punto por punto cada uno de los artículos del dictamen. Argumentaban que el procedimiento era inadecuado, ya que se pretendía votar en bloque. Explíquenme cómo vamos a poder discutir, de acuerdo a la fracción quinta del punto 2 del acuerdo que proponen para el mecanismo de debates. El PAN señaló que no existía ninguna violación a la ley en los procedimientos para la dictaminación.
Yo creo que ahí no solamente no hay violación, es el método más adecuado por la integralidad y particularidad que tiene este modelo energético. El PRI insistía en que ya había un acuerdo aprobado previamente para evitar discusiones. Como tiene su derecho consignado y no es ninguna idea conculcarlo, pues que exprese su verdad reglamentaria, jurídica, de fondo y de otros tópicos de la reforma energética. Se votó en lo general el acuerdo. El documento establece el procedimiento de análisis de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se acordó que el documento con estas 4 primeras leyes será votado hasta el final de la discusión. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Uy, sí, muy inglés, ¿por qué? Es el formato el que no permite que sea británico. Nomás faltan los coros y que gritaran. Es una herradura, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y entonces eso ya te da un setting como distinto al que tienen los británicos. No, pero describe cómo son estas discusiones en bueno, el Parlamento es casi, británico. o sea, como finalmente es un sistema casi perfectamente bipartidista, porque ya está el Partido Liberal ahora, pero entre conservadores y laboristas, ¿no? Hay tribunas atrás, es como si tuvieran coro griego, y entonces cada que hay una intervención, pues hay aplausos de un lado, como una porra, bus del otro. Se ¿no? burlan a Se veces. burlan. Se siente relajado y de hecho hay acceso al público. Bueno, se siente relajado para que no esté en medio exponiendo el punto. Claro. Así es. ¿no? Incluyendo el primer ministro. Que tiene que ir, claro, por el sistema. Pero, a ver, aquí estamos viendo algo que no nos da toda la película completa. Sí van a empezar las deliberaciones. Lo que no estoy tan seguro, yo pienso que sí, pero no tan seguro, que se apruebe en junio. Porque hay una condición del PAN que está de acuerdo con seguir adelante con las leyes secundarias que tiene que ver con la reforma política. Y lo que dicen es que al 30 de junio, que es la fecha... Pero la van a cumplir, ¿no? Bueno, pues, el problema es que faltando 19 días, solamente hay 3 estados que dicen ya vamos a iniciar el proceso para sacar la reforma política. Es muy importante... porque es muy importante que salga esto rápido, porque ya no da tiempo para el proceso electoral del próximo año, si es después del 30 de junio. Y la otra parte tiene que ver con que no es una reforma constitucional. Por lo tanto, aquí no basta la mitad más 1 de los congresos locales, sino que aquí se tienen que ser todos. Porque si no bajan los congresos locales esta ley reglamentaria que no es constitucional, pues en donde no esté, no se va a aplicar. Ellos están pidiendo que por lo menos en aquellos estados donde va a haber elecciones se tiene que aprobar. Es que son elecciones federales. O sea hay elecciones para gobernador. Y además hay 17 locales. O sea, tienes 9 de gobernador. No se va a aprobar. La mitad del país se va a elecciones locales y estatales. Pero todo el país se va a elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Pues ya lo podemos decir, ya la premisa aquí en el primer café, no se va a aprobar la reforma energética en junio. Yo te estoy diciendo. Yo no comparto esa premisa. Lo que yo digo es que la situación es un poco más compleja de lo que estamos viendo, porque ya se resolvió una primera parte que es la discusión. Pero aún si se llegara el momento en que digan de acuerdo, vamos a votar. Primero tiene que estar de acuerdo con el PAN la reforma política. ¿Te imaginas las conversaciones que hay entre César Camacho, el presidente del PRI, y los gobernadores de todos estos estados priistas? A ver, muévale, o sea, hagan algo, o sea, ya muévale. Y los gobernadores priistas, pues a lo mejor se están poniendo sus moños a saber qué están negociando. No, sabemos muy bueno. Y además no querían esa legislación. A ver, esta es una elección que porque vienen federales y locales juntas, en estas locales el nivel de participación de gobernadores llega a 60%, sería una elección normal de gobernador, pero una intermedia normal es de 40%. Cuando tú tienes 40% de participación, sí importa qué hace un gobernador, sí importan las reglas, sí importan las movilizaciones o los controles que pueda tener en lo local. Entonces sí habría un interés, como bien señalas, de retrasar o que llegues a la elección con una ley anterior.
y para por lo menos yo creo 5 estados donde el PRI compite directamente con el PAN. Sí, hay varias estaciones que tienen que pasar el PRI y estábamos viendo ahorita al senador Penchina. Le están aplicando técnica de jiu-jitsu, están aprovechando su energía para derrotarlo. Al senador Penchina le han tenido que decir. Le pican los ojos, le pican el ombligo, lo hacen enojar, lo están provocando. Y el senador Penchina a veces cae, a veces se serena Moreno, ¿verdad? Pero a veces le gana. Es gran polemicista, nada más que ahorita preside la comisión y le están... Hay viejos lobos de mar, y hay un senador como Manuel Bartlett que, tiene una experiencia y conoce perfectamente, lee muy bien a sus adversarios políticos, les encuentra la debilidad y va sobre ellos. Entonces, aquí no es únicamente la parte técnica, jurídica de la parte constitucional, sino que tienes que irte a lo fundamental, que es la política, que es el gran estómago que debes de traer para curtido, para que aguantes todo este tipo de cosas con una sonrisa. Y ese es un cambio importante de de los actores y cómo se está legislando. Porque digo otra vez, esto hubiera sido una nota del canal del Congreso, siendo irónicos. Pero esto es una sesión que los medios le prestaron atención. Nos vinieron aquí a reclamar, ofrecer café, porque ¿sabes vinieron por qué? De parte del senador Bartlett para decir, nos vinieron a ofrecer café y nos están diciendo nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a ya cállense, ¿no? Ese fue el mensaje. Nos vamos a un corte, regresamos en un minuto. Fue un envío de la provincia. Embarazos en adolescentes. México registra el índice más alto en jóvenes de 15 a 19 años. Suiza tiene el índice más bajo. El dato útil para comentar en el café. Hablar de política es su pasión. Contrastes 40. Todos los miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. La alternativa del cine en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. La información tiene poder para prevenir desastres. Se adelantó la temporada de huracanes, no nos vaya a pasar lo del año pasado con Manuel. Pero se necesita experiencia y liderazgo para distinguir la información más importante. Los dejo con los titulares que serán primera plana. Conoce lo más importante de la noticia. Informativo 40 con Jania Nobel. Lunes a viernes, 20 horas. Proyecto 40. Ellos cuentan las historias. Ellos ponen el precio a esas historias. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. En la batalla por el poder. Todo. Pero absolutamente todo es personal. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Raúl, ¿te acuerdas que hace 5 días hice mi declaración? Ya me regresaron dinero. Te dije. 90% de la gente de nómina con saldo a favor ha recibido ya su dinero de regreso. Esto suma 7,552.91 millones de pesos depositados en un promedio de 4.8 días. ¿Y estuvo bueno lo que te regresaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Las noticias más importantes están en proyecto40.com. Dale clic al Internet inteligente. Fútbol 360. En Caleidoscopio.
Jueves 17:30 horas. Proyecto 40. Ahora sí que de la pantalla a la realidad, y es que se dice que en un futuro, soldados estadounidenses serán capaces de escalar edificios usando ventosas de succión inspiradas en las habilidades del mismísimo Hombre Araña. Échese ese trompo a la uña. El equipo fue probado en un laboratorio de Massachusetts, donde se dice que un hombre de 100 kilos pudo subir una pared de 25 metros de vidrio usando solo estas ventosas. ¿Será cierto, oiga? Yo no sé si usted sea supersticioso o cree en el karma, pero lo cierto es que este personaje se tomó la ya clásica selfie con 4 famosos futbolistas que sin duda eran esperados en Brasil. ¿Y qué cree? Que algo les pasó y nomás no llegaron. Bueno, en las redes ya bautizaron a este personaje como el aficionado de los selfies malditos. ¡Ay, nanita! Es algo aterrador. Quiere sentarse en mis piernas. No va a asustarme. Mi historia asustó a cada presidente desde Truman en el 47. Bueno. Y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Oye, ventosas. ¿Qué cosa para operaciones especiales? Sí, claro. No, pues, pero mis hijos llegan a descubrir eso y van a hacer que operaciones especiales ni que nada, no los voy a poder bajar de la pared. Pues, ya se cree, el más chiquito se cree el Hombre Araña. Qué complicado para los guionistas de Misión Imposible, van a tener que inventarse otra cosa para que 3 años después el Pentágono lo siga. Voy a hacer una selfie maldita. O sea, una selfie para mí. Una selfie maldita para que para que desaparezca, ¿verdad? Oiga, una nota muy importante sobre el Mundial. Ya que no tenemos el Pulpo Paul, porque el Pulpo Paul, que en paz descanse, que es el que definía quién iba a ganar. ¿Ya murió el Pulpo Paul? Ya no hay, pero hay una tortuga en Salvador y yo ofrezco mi tarántula. Tenemos una mascota en la casa que es una tarántula, es que lo ponemos aquí, que vaya definiendo quién va a ganar. La tarántula y no se ha movido ni para comer, o sea, no. No, claro, bueno, lo voy a traer, ¿qué les parece? No, o sea, y que ponga ahí y donde vaya la tarántula decide quién va a ganar. No, ninguna tarántula. Rumbo a la fiesta, ¿qué tiene? O sea, pues para la importancia que le estamos dando al Mundial, pues traigamos una tarántula que es igualmente de importante, ¿no? Rumbo a la fiesta del... ¿Cómo me hacen leer esto? Rumbo a la fiesta del fútbol, la presidenta de Brasil aseguró que está garantizado el derecho de manifestación, pero no serán permitidos los excesos y radicalismos. Yo no sé cómo va a ser eso. Veamos. A unas horas de la inauguración del Mundial, la presidenta brasileña Dilma Rousseff habló en cadena y dio un mensaje de esperanza y revancha en el país sudamericano. La presidenta Rousseff salió al paso de las protestas. En dicho discurso defendió la organización del torneo de fútbol en Brasil. Recordó a los ciudadanos que este evento deportivo no es solo un gasto, sino que también aporta ingresos a su nación, además de inyectar miles de millones a la economía para crear empleos y generar negocios. Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de un falso dilema. La mandataria Rousseff aseguró que Brasil venció los obstáculos y está preparado para la Copa. Además, afirmó que su gobierno respeta las decisiones del pueblo, aunque sean distintas. En tanto, la presidenta Dilma sí estará en la apertura de la gesta mundialista junto a más de una decena de jefes de Estado. Así lo aseguró en conferencia de prensa Aldo Rebelo, ministro de Deportes del gigante sudamericano. Esto luego de las especulaciones de que Rousseff no asistiría a la ceremonia del inicio de la máxima fiesta del balompié en la Arena Sao Paulo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Duro, ¿eh? Tú dices que no confirmó
Ayer Planalto es la presidencia de la República Brasileña, y ayer que salió pues la información de que ella podría no ir, en todo el día no hubo ni confirmación ni un desmentido, lo que te lleva a suponer que lo seguían considerando. Yo sí creo que el costo político de no ir es mucho más alto que el costo político de que vaya y que le chiflen. Pero cambió la posición, ¿no? Porque ya había sugerido que probablemente no iría. Sí. Que sería la primera vez en la historia. No, pues, pero no está confirmado. Sí. O sea, salió en la prensa brasileña que probablemente no iría, de fuentes de la Casa Presidencial. Ahora, entonces tenemos todo esto, y lo que acabamos de ver que fue un mensaje en cadena nacional anoche. Anoche, como las 9 de la noche, hora de Brasil, donde dice esto que acabamos de escuchar, o dice más cosas, pero eso que acabamos de escuchar de la presidenta. Argumentativamente sí les está respondiendo, porque va directamente sobre el argumento de gasto en educación y salud, pero ¿no? Diciendo que se gastó 7 veces más por lo menos que en el Mundial. Pero no sé si era el discurso o el tono adecuado en un momento en donde ya ese discurso lo hubiera dado yo hace un mes. Porque la ves muy dura. Porque la ves muy dura, y lo que tiene ahorita, lo que están diciendo es que van a permitir las protestas, pero no van a permitir... Fíjate que discrepo una vez más. Yo creo que en este momento un discurso duro es lo que tiene que haber. Un discurso débil, un discurso duro hace un mes me hubiera parecido que tensa. Sí. Un discurso duro en este momento es una advertencia. Es una justificación de lo que va a pasar. Es una advertencia, y ya lo dijo hace varios días. Va a haber tres miembros de las fuerzas policiales y militares por cada manifestante. Es decir, es imposible. No es imposible. Eso es, y deberías saberlo, eso es lo que se requiere por parte de una fuerza pública para tener posibilidades de éxito en el control de una protesta. Pero es imposible. Cuando tú tienes 12 estadios donde se están jugando, donde va a estar lleno de espectadores, en donde aquí el incentivo para ellos es protestar y hacer desmanes. O sea, aquí se les salió de las manos. Esto lo tenían que haber resuelto hace como 3 o 4 meses. Tiene que endurecer la posición, me parece. Lo que a sus adversarios políticos, no a la gente, a sus adversarios políticos, van a leer esto de una manera distinta como lo está leyendo la calle. Sí. Ahora la calle se mueve, pero la calle, si no tiene una enajenación y un empuje, no tiene la fuerza. Ahora, perdón, hace 3-4 meses no era la situación de las últimas 2 semanas. Sí, pero tenían que haberlo anticipado. Oye, o sea, si no lo anticiparon, le fallaron sus... Oye, mira, veíamos en estas imágenes una favela. En Río de Janeiro hay 1.700 favelas en Río de Janeiro. Y una de las grandes favelas, la histórica, se llama Rocinha, que es donde nació el principal cártel de las drogas brasileño, el Comando Rojo, Comando Vermelho. Que está pacificado, ¿no? Bueno, la favela, sí, nada más que el Comando Vermelho sigue operando desde la cárcel. Sus jefes desde la cárcel de Sao Paulo siguen manejando el narcotráfico, que ese es el grupo social, aunque sea ilegal, que está muy callado en estos momentos todavía en Brasil. Y vamos, ¿se acuerdan de Jorge Villalpando? Que aquí lo estuvimos. Bueno, el viernes Jorge Villalpando ya llegó a Río de Janeiro, ya está hospedado en la favela de Rocinha y nos muestra pues cómo es esta, pues lo que se le llamaría en México ciudad perdida, en una de las zonas, o aledaña, una de las zonas más ricas de Brasil. Ingresar a Rocinha puede escucharse como imprudente, insensato o incluso temerario o suicida, pero no es así. La favela más grande de América y donde se originó la mayor organización criminal y poderosa de Brasil, el Comando Vermelho, cuenta con unos 70,000 habitantes según datos oficiales. Los cálculos extraoficiales dicen que en esta pequeña ciudad dentro de Río de Janeiro viven unas 400,000 personas, literalmente unas encima de otras. A lo largo y ancho de los 865,000 metros cuadrados que cubren los cerros de Cochrane y Laborioche, Rocinha fue extendiéndose de forma desordenada a pesar de proyectos urbanísticos que quiso implementar el gobierno federal.
Es así como la configuración de las casas, departamentos y comercios hacen de Rosiña un inmenso laberinto de callejones, pasadizos, atajos y callejuelas prácticamente ocultas. La favela está rodeada, para donde se vea, por los lujosos barrios del sur de Río de Janeiro. En la parte más alta de Rosiña, a la que se conoce como Trampolín del Diablo, si uno baja hacia el este por la avenida Estrada Gavea, llega directamente a Sao Conrado, donde están construidos inmensos condominios y casas con albercas y grandes jardines. Hacia el oeste, por la misma avenida, se llega a las otras zonas ricas y turísticas de Río: Gavea, Leblon, Ipanema, Copacabana y Botafogo. Paradójicamente, la Universidad Pontificia Católica y el Colegio Americano, dos de las instituciones educativas más exclusivas del Estado, tienen sus instalaciones junto a la favela. La vida dentro de la favela nunca se detiene. Todo el día, a toda hora, cientos de motociclistas suben y bajan por la avenida Estrada Gavea hasta completar miles de viajes. El costo de este servicio, siempre dentro de Rosiña, cuesta $2.50, algo así como 15 pesos mexicanos. La otra forma de moverse es por minibús o buseta, que cuesta $3 o 18 pesos mexicanos, y que te lleva hasta las famosas playas Cariocas y otros sitios turísticos de Río de Janeiro. En las favelas puedes encontrar todo tipo de alimentos, servicios, centros culturales, deportivos, escolares, bares y bancos. Muchas casas y departamentos cuelgan la bandera verde-amarela, adornan las calles, pintan las fachadas con las banderas de los equipos que participan en la Copa del Mundo o escriben frases de apoyo a su selección. Y no es para menos, de las favelas han salido jugadores de clase mundial como Ronaldo Nazario de Lima, el Fenómeno o el blaugrana Neymar. A partir del ingreso de la Unidad de Policía Pacificadora, en septiembre de 2012, las cosas cambiaron mucho. Una favela es como cualquier barrio de clase baja de la Ciudad de México o de América Latina. Sabes que no puedes caminar ahí vestido de forma ostentosa, de que no debes entrar si has consumido drogas o estás ebrio. Sabes que no puedes meterte por zonas a las que nunca has entrado. Sabes que no puedes sacar tu cámara fotográfica, tomar imágenes de todo lo que ves e ir turisteando como si estuvieras en los pasillos del Museo del Louvre. Siempre hay que estar pendientes de todo y de todos y nunca bajar la guardia. Sí, hay gente armada, hay narcotraficantes y otros delincuentes, pero están en las profundidades de la favela y donde difícilmente entrarías por sentido común. Un habitante de Rosiña termina diciéndome: sabemos que el turismo en este barrio es importante, que nos deja dinero y que nos ayuda a eliminar esa mala impresión de que aquí vive puro delincuente. Ay, qué buen reportaje. Creo que es pertinente aclarar que los viáticos son para la favela y no para ir a un hotel de lujo, porque le alcanzaba para el hotel de lujo, pero es un plan deliberado. No, bueno, no, pero hay que recordarle al auditorio, ahorita Jorge está viviendo en la favela, nos va a estar dando información a diario de cómo se vive el Mundial desde una favela. Bueno, y a través de la favela sales tú, y es otra perspectiva. Sí. Entonces, yo digo, bueno, pues al final de cuentas, si pasa algo realmente y se van las favelas a las calles, la gente de las favelas se va a las zonas, a otras zonas que no quisieran que se extendieran, pues la mejor manera de poder conectar con ellos es si estás con ellos. Claro. Son los vasos comunicantes. De cualquier forma, yo platiqué con Jorge ayer brevemente, me dice que en la favela, como es en la favela Rosiña, hay mucho mejor ambiente sobre el Mundial que en el resto de Brasil. Por supuesto, los comercios, los establecimientos más grandes, las tiendas departamentales, los centros comerciales, no quieren poner nada relacionado con el Mundial porque temen que venga gente y que les haga destrozos. Por la molestia que hay con una tercera parte de los brasileños de que no quieren este Mundial porque no es que no lo quieran en términos de fútbol, no lo quieren porque dicen que no trae ningún beneficio económico para ellos, que es un poco el discurso al cual responde el discurso de Dilma Rousseff. Y que lo que dijo Blatter la semana pasada podrá corresponder a esto, ¿no? Que una vez que empiece el Mundial y se genere un ambiente... Siempre y cuando le vaya bien a Brasil, ¿eh? Ahora, siempre y cuando le vaya bien a Brasil. ¿Por qué las favelas tienen esta conexión diferente? Porque los grandes cracks del fútbol brasileño salieron de las favelas. ¿verdad? Por eso decíamos en un principio, es que el fútbol en Brasil es religión. No es una frase
alegre, no es una frase ocurrente, no es algo que nosotros hubiéramos creado aquí, es lo que se considera en Brasil. En un documental de fin de semana de TV España, me parece que era muy interesante su enfoque porque rescataba a Pelé como el primer jugador salido de una zona de favela que había cambiado la imagen antes de Pelé como figura. La mayor parte de los jugadores eran o caucásicos o en el mejor de los casos mestizos, pero no negros. Por el enorme racismo en Brasil. Y lo que significó Pelé en ese momento, que fue México básicamente. Pelé fue la sensación en el Mundial de Suecia, 1958, primer campeonato. Y la consolidación de Pelé y de Brasil como potencia fue en México en 1970, cuando se convierte, fue su tercera copa, en 1970. Que tuvo 4, ¿no? Ahora tiene 5 copas. Pero es interesante porque nunca se le ha analizado sociológicamente a Pelé. Ahora, pero la manera como generó otro tipo de relación social en Brasil. Pero aún así, con la imagen que tienen de Pelé y el hecho de tratar de revivir esa imagen, pues qué golpe le dieron a Pelé cuando condenaron a su hijo por lavado de dinero. Pero fíjate en esta semana. Fíjate nada más, Pelé es superior al propio desprestigio de su hijo. Pero mira, de este tipo de temas que yo creo que es una variable muy importante, vamos a seguir hablando a lo largo de este mes especial, Ana María. Ok, nos vamos. Voy a traer mi tarántula para que nos diga quién va a ganar el jueves. Nos vemos mañana en Primer Café. De nuevo, mañana, con tu y tarántula. el día de la inauguración del Mundial.